Bueno, y nada, nos alegra mucho que hayas podido dedicarle este tiempo al Señor. Nosotros acá, cada vez que escuchamos estas canciones, wow, nos asombramos de lo que Dios ha hecho en todo este tiempo y lo que Dios seguirá haciendo. Y bueno, le damos la bienvenida nuevamente a los que de pronto se acaban de conectar. Y bueno, nada, espero que tenemos ya la enseñanza. Río Sucio, no te lo pierdas. Espero que te guste, espero que sea de tu agrado. A mí siempre me preguntan por qué le colocas esos títulos tan llamativos que parecen de película. Y sí, esa es la idea. La idea es crear una expectativa de lo que se va a aprender de parte del Señor. Y a mí me encanta colocar esos títulos porque les ayudan a la gente a hacerse una idea de pronto de qué irá a hablar hoy Luis, ¿verdad? De qué irá a hablar, qué tendrá en mente. Y no es nada del otro mundo. Estamos hablando lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra día tras día nos transmite a cada uno de nosotros. Amén. Entonces nada, vamos a comenzar con la enseñanza. Y bueno, primero que nada, si estás ahí en el chat, por favor, comunícate, expresa, habla. Necesitamos que digas algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Y también les mandamos muchos saludos a todos los que nos están viendo en esta hora, a los que están en otros países, a los que lo van a ver pronto. Muchos abrazos y muchas bendiciones de parte del Señor. Amén. Entonces, quiero que me acompañes al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 19. Por temas de tiempo no lo vamos a leer porque, bueno, es que son bastantes versículos, pero quiero que lo busques en tu Biblia y comencemos a revisar este pasaje. Este pasaje es la lepra. El título que coloca es La lepra de Naamán es sanada. Y bueno, hoy vamos a hablar de la historia de Naamán. Seguro lo has escuchado muchas veces. Naamán es un personaje de la Biblia muy famoso. Él era, la Biblia dice de que este hombre era un general, ¿verdad?, del ejército del rey de Siria de la época. Y dice también que este hombre era de mucha confianza al rey de Siria, ya que el rey de Siria le tenía una gran estima a él. ¿Por qué? Porque había incursionado en la guerra y le había ido muy bien. Es más, dice una parte, dice que Jehová le había dado salvación a través de su mano, a través de la mano de este hombre. O sea, este hombre era un hombre que Dios lo estaba bendiciendo, ¿vale? Aunque no creyera en él, aunque no sabía, él no sabía que Dios era el que le estaba dando la victoria, ¿verdad? Entonces, dice además que era un hombre valeroso en extremo. A mí me encanta cuando la Biblia expresa estas cosas porque a veces leemos y no nos damos cuenta de ciertas palabras que usa la Biblia para expresar de una forma sobrenatural, que puede explicar una persona en unas dos simples palabras. Valeroso en extremo, o sea que era un James Bond, era uno de estos de las películas de acción, ¿verdad? Que wow, yo lo haré y yo venceré y déjamelo a mí, que este problema es mío. Bueno, este hombre era así. Este hombre tenía esa actitud, era un hombre guerrero de la guerra, pero tenía un problema. De pronto en su vida diaria tenía todo, tenía riquezas, era general, lo casi veneraban, porque claro, le había ido súper bien, ¿verdad? Y dice que tenía una rara enfermedad, y la enfermedad era lepra. Este hombre tenía lepra. Dilo conmigo, este hombre tenía lepra. La lepra, como todos sabemos, era una enfermedad de la época. Era una enfermedad muy contagiosa. Todavía existe, solo que ya la lepra tiene su tratamiento, su cura, ¿vale? Pero en Países Bajos, no Países Bajos, sino países en donde no llega mucho la tecnología, todavía aún existe esta enfermedad, ¿verdad? Es una enfermedad muy cruel, es una enfermedad que degenera la carne, que la pudre prácticamente, y se notaba ya que la piel
cambia de color, se nota que la piel cambia de color a un color gris oscuro. Es una enfermedad letal que poco a poco va pudriendo la carne, va pudriendo la persona, y claro, a medida que la persona se le va enfermando más en gravedad, tendrían que comenzarle a amputar. Eso era la forma, y te estoy hablando de un hombre sirio, un hombre que no era del ejército del pueblo de Israel, era un hombre que era extranjero, ¿vale? Como todos sabemos, en el pueblo judío a los leprosos los mantenían fuera de la ciudad. Ellos andaban con capas, porque también era una enfermedad, es una enfermedad infecciosa. También no se podía tocar porque se creía que la gente se contaminaba y se enfermaba con la lepra, ¿vale? Pero hoy no vamos a hablar de la lepra. La lepra es algo que tenía este hombre, y yo quiero que me mantengas esa figura que te acabo de pintar en tu mente. Pero ¿sabes qué sucedió? Que este hombre un día con sus bandas armadas salieron a la guerra y trajeron a una chica israelita, una chica de Israel, que había sido capturada, era una prisionera de guerra, era una chica que la pusieron a servir a la mujer de Naamán. Mira cómo Dios se encarga de cuadrarlo todo. Ellos secuestran a una chica, es capturada en medio de una guerra, porque Siria e Israel estaban en guerra en esa época. Hoy no tanto, pero en esa época sí existía esa guerra, ¿vale? Y dice la Biblia en el versículo 2 que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, una chica, la cual servía a la mujer de Naamán. Pero esta chica se dio cuenta de todo. Esta chica se dio cuenta de la enfermedad de Naamán. Se dio cuenta de la enfermedad de este hombre, porque era sirviente de la mujer de Naamán, así que lo sabía todo, escuchaba todo lo escuchaba, todo lo veía, ¿verdad? Esto lo vemos en el versículo 3. Dice, esta dijo a su señora, ¿vale? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, ¿verdad? Él lo sanaría de su lepra. Ella le habla de un profeta, ella le habla de un hombre que puede hacer milagros, un hombre de Dios, un hombre que puede clamar a Dios para que Dios haga la obra, ¿verdad? Yo sé que muchos hemos escuchado de hombres de Dios que ves aquí, ves allá, ¿verdad? Y esto incluso en la vida diaria, hoy por hoy, la gente pregunta por qué tiene que ir un enfermo a que oren por él. Bueno, es que es una necesidad mayor. En este caso, Naamán era un hombre que era general, primero sobre todas las cosas. Él no quería perder su estatus, y sobre todo esto, la chica le dice a la mujer, mira, hay un hombre que le puede hacer bien a esto. Ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué si se capturan, eres una prisionera de guerra, ¿verdad? Tú transmites eso porque esa chica amaba a Dios, esa chica sabía quién era el profeta, sabía que en Israel hay un profeta, ¿verdad? Que Dios escuchaba a este profeta y que Dios hacía la obra a través de él. Pero entonces, esta chica, vuelvo y repito, era sirviente. Esta le dice a la mujer de Naamán, eso ya lo dijimos, ¿no? Vemos que esta chica había sido capturada, ¿no? Como prisionera de guerra, pero ella quiso hacer un bien a sus captores. Ella quiso hacer un bien a quienes estaba sirviendo. Naamán se entera de esta información, ¿verdad? Y pide permiso al rey. Le dice, rey, me pasa esto, pasa aquello. Y el rey le dice, mira, ves con dinero, dice la Biblia en el versículo, ya te lo busco, dice en el versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Era mucho dinero, era un dinero sobreabundante, no eran cualquier dinero. O sea, este rey quería mucho a Naamán, este rey, el de Siria. Por eso manda una comitiva al rey de Israel. Te estoy contando la historia porque es necesario que entendamos la historia para lo que vamos a entrar en Río Sucio, para lo que vamos a entrar en el tema de hoy. Ya hemos dicho que pide permiso al rey de Siria para ir a Israel en busca de este profeta, ¿no? No solo eso, sino que le envían un mensaje al rey de Israel. Pero el rey de Israel, dice la Biblia, en el versículo 7,
quiero que lo leamos. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, dice, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y da vida, de vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Nadie le estaba diciendo al rey que él iba a sanarlo, que él iba a sanar a Naamán. Primer detalle que encontramos. Solo le estaban dando una comitiva era como una ofrenda de paz, era como una ofrenda, bueno, por favor, déjanos entrar, déjanos llegar ante este profeta. Pero no, el rey de Israel tuvo una mala actitud en donde él decía, porque él pensaba que eso era una trampa para atacar a Israel, ¿verdad? Ahora bien, este hombre profeta, al cual le vamos a poner un nombre que se llama Eliseo, el profeta, sí, estamos hablando de Eliseo, ese profeta, ¿verdad? Al oír esto, esta información que le llegó a los oídos del profeta Eliseo, y hasta le manda a decir al rey de Israel, hey, quieto, tranquilo, no te preocupes, de esto me encargo yo. Mira lo que dice en ese versículo. Dice, versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, me equivoqué. En el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, ¿verdad? Envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Es muy importante entender qué significa rasgarse los vestidos. Rasgarse las vestiduras era un símbolo de humillación, era un símbolo también de no estoy de acuerdo, como es algo, como una blasfemia. Es como si se hablase una blasfemia. Recuerden que cuando Jesús comenzó a predicar, y bueno, más adelante en su ministerio, dice que cuando lo capturan, Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Ellos se rasgan las vestiduras, estamos hablando de los fariseos. Era una práctica muy común para decir estoy en desacuerdo, esto no está bien, ¿no? Era una práctica como diciendo, rasgarse las vestiduras, romperse todo lo que tenían vestido y humillarse, pero de una humillación que era algo para ellos que ellos no estaban de acuerdo con esto. Esto es lo que estaba haciendo el rey de Israel. Realmente estaba trayendo una maldición, es como diciendo, como si se dijera maldita sea. Vamos a ponerlo así, y perdónenme la expresión, ¿vale? Ahora bien, toda esta información llegó a los oídos del profeta Eliseo. Eliseo le dice, tranquilo, no pasa nada, de esto me encargo yo. Mira lo que dice en el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y aquí es donde quiero entrar. ¿Qué es el Jordán? ¿Verdad? ¿Qué es el Jordán? Yo no sé si tú conoces un poco de historia, pero el río Jordán es un río muy famoso en Israel, ¿verdad? Es un río muy famoso en Israel. Es un río, ¿sabes qué significa Jordán? Significa el que baja porque está en una ribera. Entonces tienes que bajar a bañarte en el río Jordán, ¿vale? Bueno, según la geografía de la época, ¿vale? Entonces es interesante, lo interesante fue que Naamán pudo llegar a donde estaba Eliseo y claro, llegó imponente. ¿Qué le dijo más Eliseo? No salió, mandó un mensajero. Porque Naamán quería que lo recibiera el profeta, quería que el profeta le ayudara, quería que él saliera porque él era el hombre importante, ¿verdad? Versículo 10, vuelvo y repito, le manda lo que acabamos de leer, ve y lávate 7 veces, ¿verdad? En el río Jordán, en ese río sucio, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero ¿sabes cuál fue la actitud de Naamán? La actitud de Naamán fue arrogante, fue una actitud horrible, fue una actitud, se molestó en gran manera. Primero porque no lo sale a recibir el profeta. Segundo, él ve de que en Damasco, en Siria, hay mejores ríos que Jordán. Vamos a leerlo. Mira lo que dice, y Naamán se fue enojado en el versículo 11, ¿verdad? Mira lo que dice, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, ¿verdad? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Estaba molesto, pero Eliseo le promete 2 cosas. Una,
¿verdad? Que tendría dos beneficios: restauración y limpieza. Restauración y limpieza. Quiero que lo digas conmigo: restauración y limpieza. Ok, Naamán se molestó mucho, solo ya lo acabamos de leer, ya que él esperaba algo instantáneo, él esperaba algo mágico, él esperaba que algo sucediera como él quería que sucediera. Y esto es lo que pasa cuando vemos un río sucio, cuando vemos algo que no es lo que nosotros esperamos, cuando es algo que no está de acuerdo con mi teología de la vida, con mi teología de las adversidades, con mi teología de lo que yo quiero. No, es que yo quiero que Dios se aparezca y hable a mi corazón, y Dios no lo hace como tú quieres, Dios no lo hace como yo quiero, Dios lo hace como a él le plazca. Yo sé que en todo momento Eliseo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Le estaba enseñando no solamente a Eliseo, sino también a los que estaban con Eliseo, de que no es porque venga algún mandatario. Imagínate que llegue el rey, un rey de cualquier país, al lugar donde está el hombre de Dios. En cuanto a gobernabilidad, es más importante el profeta de Dios que cualquier rey, que cualquier presidente. Porque el profeta de Dios significa, y esto lo estoy diciendo para que me lo entienda, el profeta de Dios, el hombre de Dios, es un embajador de Dios en la tierra. No es el Papa, obviamente, no estamos hablando de eso. Pero cada hombre de Dios que está en la tierra es muy importante en el gobierno de Dios. Es muy importante que lo entendamos de esa forma, ¿vale? Naamán se molestó. En la vida esperamos que las cosas salgan como nosotros queremos, ¿verdad? Y no como Dios quiere. Siempre queremos imponernos. Siempre queremos hacer lo que nos agrada a nosotros. Queremos que Dios sea a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y nos desagrada cuando Dios nos dice algo y Él quiere que obedezcamos. Y Él quiere que obedezcamos, que por amor hagamos ese paso de fe. Pero ¿sabes qué? Nos parece insuficiente. A Naamán, que no conocía de Dios, pero tenía a su favor, porque como ya vimos en el pasado, en los versículos anteriores, Dios le había dado la victoria en las guerras que había estado alrededor de Siria, no con Israel, con otras ciudades, con otros países, ¿vale? Pero ¿sabes una cosa? Para Naamán era insuficiente, y así somos los cristianos a veces. El Señor me puede hacer esto, pero no lo hace como la manera como uno quiere. Tenemos que ir al río sucio, tenemos que ir a ese lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, donde Dios quiere que vayamos, porque el Jordán no es que fuera muy bonito. Te explico algo de las características geográficas de ese lugar. Ya habíamos dicho que estaba en una ribera. También decimos que había que bajar, había que llegar a un río sucio y había que meterse en esa tierra que es como lodosa, ¿verdad? Impresionante. Este hombre estaba tan molesto porque él decía que hay mejores ríos en Siria que en Israel. Él decía que hay hermosos ríos en Damasco y hasta decía también, Dios me pudo haber sanado en cualquier río. Él creía que era la forma lo que le iba a dar el éxito. Él creía que era la forma, el río, creía en algo sobrenatural del río, que tenía el río, y así creemos a veces los cristianos. A veces creemos que es un aceite, a veces creemos que, y nunca le damos la oportunidad al poder de Dios para que el poder de Dios transforme nuestras vidas. Siempre decimos, no Señor, no es como a ti te parece, es lo que yo diga. Y no es así, no es así. Yo espero que no me lo malinterpretes. Esto es una palabra de fe y de esperanza y de exhortación para todos nosotros. También decía Naamán, no son mejores todas las aguas no son mejores que todas las aguas de Israel. Dios me pudo haber sanado allá. ¿Por qué tengo que venir a Israel? Porque Dios quería hacer un trato con el corazón de Naamán, un trato con su mente, con su ser. Quería enseñarle que no era su manera, quería enseñarle que era la manera de Dios. Quería enseñarle de que aunque fuera un río sucio, Dios lo iba a sanar. Yo no sé qué Dios te ha dicho en este tiempo. Yo no sé si Dios te está diciendo dónde está puesto ese río sucio. Si te lo ha dicho, obedece. De pronto no es agradable
Cuando me refiero al río sucio, me refiero a un proceso. Me refiero a un proceso en donde tú debes entrar, donde tú debes obedecer, donde tenemos que obedecer. Porque esto es por fe. La salvación es por fe. La sanidad es por fe. Todo lo que creemos es por fe. Y este hombre no tenía fe. Este hombre no sabía quién era el Señor, quién era Dios. Él creía que lo que le había dicho Eliseo, vuelvo y repito, era insuficiente. ¿Para qué vine hasta acá? Se preguntaba si podía ser sanado en Siria. Es necesario que nos acerquemos a Dios, ¿verdad? Es necesario que obedezcamos lo que Dios nos habla a través de los profetas, de los líderes, de los pastores. A veces si tu pastor te dice, es por aquí, hijo, no, es lo que a mí me parezca. Y ahí tenemos un conflicto de intereses con lo que Dios quiere y con lo que la persona quiere. Nosotros le hemos hablado a mucha gente con los que hemos podido compartir aquí en España y siempre nos encontramos esa característica en la gente. No los que están ahora, con los que hemos trabajado en algún tiempo. Y nos hemos dado cuenta de que siempre son buenos cristianos, sí, pero tratan de buscar que Dios haga las cosas a su manera y no que ellos hagan las cosas a la manera de Dios. La manera de Dios es diferente, no tiene a veces lógica, a veces no entendemos cómo Dios actúa, pero que lo hace sobrenatural, lo hace. De que lo que va a ser para ti, para tu familia una bendición, seguro estoy de eso. ¿Sabes? De pronto no nos parecerá lo mejor. Y a veces peleamos con Dios de esa forma. A veces decimos, pero Señor, ¿tú para qué me mandas a ese río sucio? A ese Jordán. ¿Yo qué voy a ir allá? Ese río está sucio, puerco. ¿Qué me voy a meter ahí yo? Por aquí alguien me estaba diciendo que hoy por hoy, ahí se bautizan en el Jordán. También fue el río donde se bautizó nuestro Señor Jesús. Impresionante. Un río sucio, escogido por Dios para transformar vidas. Un río sucio que transforma los corazones, que es capaz de drenar toda la suciedad de nuestras manos, la suciedad de nuestro cuerpo, la suciedad de nuestro ser. Entiéndame, no es el río. El río no tiene poder. Es Dios actuando en misericordia y verdad para con los que obedecen, para con los que obedecemos a su mandato, a su palabra. De pronto no te gusta esta expresión, pero es una necesidad. La obediencia, Dios nos pide obediencia en todo tiempo. Si Dios te ha permitido caminar en fe, camina en fe y ve a ese río sucio. Si Dios te ha dicho como a Naamán, no te enojes. No te enojes porque Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo transformador y liberador sobre todas las cosas. ¿Sabes qué? Naamán estaba enojado. Estaba diciendo, ¿cómo es posible yo siendo el general? ¿Verdad? Pero no sabía que había alguien más poderoso que él. Y estamos hablando de nuestro Dios. Estamos hablando del Señor. Sus propios criados, hay un pasaje en el versículo 13 de este mismo pasaje, que sus propios criados le dicen, ¿qué tienes que perder? No te está pidiendo nada que pierdas con zambullirte en el río. Si te pidiera otra cosa, ¿tú no lo harías? Y vemos varios actores, la chica que estamos hablando, después vienen los propios criados que no conocen de Dios. Y le dice, pero por favor, si no te están pidiendo nada difícil, zambúllete y punto. ¿Verdad? Solo tienes que lavarte, dice el versículo 13, solo tienes que lavarte y serás limpio. Hasta los mismos criados que no creían de Naamán, que no creían, le estaban diciendo esto. En pocas palabras, ¿qué tienes que perder? Te pregunto a ti hoy, sí, a ti, ¿qué tienes que perder? Si Dios te está diciendo, ve al río sucio, ¿qué tienes que perder? Nada, ¿verdad? Deja tu orgullo, dejemos nuestro orgullo a un lado, dejemos los títulos a un lado, dejemos esas cosas que no nos vienen a bien. Nosotros cuando muramos ni los títulos ni lo que tengamos lo vamos a poder llevar al cielo. Pero este hombre leproso necesitaba una transformación de adentro hacia afuera. Y fue un proceso. Fue una pelea intensa con el Señor. Fue una pelea con sus emociones. Fue una pelea consigo mismo. ¿Sabes qué? Naamán descendió al fin. Al fin y al cabo descendió.
Y dice la Biblia que se zambulló 7 veces. Ahora, yo no voy a hablar de la simbología. Nosotros sabemos que el número perfecto de Dios es el 7 y todo este tema, pero no es el tema de hoy. Y que se zambulló 7 veces en el Jordán. Zambullirse no era nadar, era profundizarse, era meterse cabeza abajo, como un bautismo. 7 veces. Y dice que al instante, en el versículo 14, vamos a leerlo. Entonces él descendió, ¿verdad? Y se zambulló 7 veces en el Jordán. Mira lo que hizo. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio, gloria al Señor, quedó limpio de toda enfermedad, de toda lepra. Se restauró de su lepra, fue limpiado. Esto era un milagro inesperado, algo que él no lo veía venir. Él solamente fue, dice que obedeció, porque lo estaban coaccionando. Si se recuerda, sus criados estaban diciendo, ¿no? Y él dijo, bueno, ¿qué tengo que perder, verdad? Voy a ir a zambullirme. ¿Sabes qué? Cuando salió de esto, Naamán estaba tan feliz. Cambió su amargura por felicidad. Cambió su ser. No era el mismo Naamán que había entrado molesto, refunfuñando, diciendo, ¿por qué el profeta me dice esto? ¿Por qué el pastor me dice esto y aquello? ¿Por qué no? ¿Por qué me exhortan a mí si yo soy? ¿No? ¿Sabes que Naamán estaba tan feliz luego que salió? Estaba tan agradecido con Eliseo que no lo podía creer. Y le ofreció dinero. En el versículo siguiente dice que en el versículo 15, y volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Qué bonito, ¿verdad? Creyó al Señor, ¿verdad? Si no, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y obviamente dijo Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, porque lo que estaba tratando de decir Eliseo es, lo de Dios no se compra. Lo de Dios no puede ser comprado. Tú no necesitas pagar para que Dios haga un milagro en tu vida. No lo necesitas. Solo obediencia es lo que pide el Señor. ¿Sabes una cosa? La vida de Naamán ya no sería igual. Fue transformado de adentro hacia afuera. Es una historia hermosa de cómo un hombre que no conocía a Dios creyó al Dios de Israel. Y mira lo que dice luego en el versículo 17. Te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Qué lindo. Fue una conversión sobrenatural a través de un milagro. Déjame decirte que Dios usó un río sucio, el Jordán, recuerda que significa el que baja, lleno de lodo, que a la vista podría parecer no tan estéticamente bonito. Dios usa ríos sucios en nuestra vida para dar milagros a nuestra vida, para transformar nuestras vidas. Dios usa ríos sucios. Yo no sé cuál es tu río sucio en este momento. El de Naamán está claro que era el Jordán. Pero si Dios te ha dicho, haz esto, obedece al Señor. No rechaces los procesos de Dios. No rechaces lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo. No rechaces las formas que Dios usa, que son muy variadas y nunca es la misma. No rechaces la palabra que Dios envía a tu vida. No rechaces, es necesario que saquemos esa lepra espiritual. Y cuando me refiero a la lepra espiritual, me refiero a eso que carcome nuestro ser, a eso que no nos deja ser hijos de Dios, a eso que no nos deja llegar a la presencia de Dios, que era lo que le pasaba a Naamán. No podía llegar a la presencia de Dios y al final dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no lo puedo creer. Yo voy a alabar al Dios de Israel. ¿Verdad? Es necesario que saquemos esa lepra de nuestras vidas. Yo no sé en qué situación te encuentres hoy. Yo no sé para qué Dios te ha traído a este lugar.
No lo sé esta conexión, pero déjame decirte que esa lepra espiritual puede ser sanada. Y no me refiero a una enfermedad, me refiero a una ideología, me refiero a pensamientos oscuros, me refiero a pecados ocultos, me refiero a todo lo que de una forma u otra nos drena diariamente, nos hace daño diariamente. Y Dios promete restauración para tu vida. Restaurar significa coger algo que está viejo, usado, dañado y ponerlo funcional nuevamente, ponerlo limpio, pintado. No sé si han visto esas propagandas de restauración o esos programas de restauración donde cogen un coche viejo de los años 40 y lo ponen como si fuera nuevecito. Ese es el proceso que Dios quiere hacer en tu vida. Un proceso de restauración a la vida de cada uno de nosotros. Quiere restaurar nuestras vidas, no solo lo material, sino lo espiritual. Quiere sanar tus heridas, quiere vendar tus heridas. Es dejarte como una persona totalmente nueva y también limpio de todo pecado. Sí, somos limpios a través de la sangre de Cristo. Somos limpios aunque somos pecadores, pero todos los días vamos a la presencia del Señor. Vamos a nuestro altar, vamos a ese lugar donde Dios nos limpia, a ese río sucio también se le puede llamar, a ese río sucio en donde Dios, aunque para ti sea sucio, Dios hace cosas sobrenaturales en ese altar. Dios hace cosas sobrenaturales en ese lugar. Dios hace cosas sobrenaturales en esa casa, a esa casa que nadie quiere ir. Ahí está haciendo Dios cosas sobrenaturales. Esto solo lo podremos encontrar en Jesús. Esto solo podremos buscarlo de tal forma, paz, restauración y limpieza, solo en Jesús. Solo Jesús puede darte paz. Y era lo que le decía a Naamán. Le dio paz, le dio tranquilidad, le restauró y lo limpió. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cuando Dios hace su obra sobrenatural. Dios quiere paz para tu vida. Dios quiere restaurar tu vida y Dios quiere limpiar tu vida. Juan 7, 38, 39 dice lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí, decía Jesús, dice Jesús, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo no sé qué estás buscando tú hoy. Estás buscando de pronto algo sobrenatural y es posible que lo estés buscando y yo no he dicho que no. Yo digo que sí. Pero es necesario que afinemos el oído espiritual. Es necesario que afinemos nuestra vida al Señor. Es necesario que afinemos, que obedezcamos y que caminemos con confianza a ese lugar, al lugar que Dios te ha dicho, haz esto, haz aquello. Para Naamán fue una bendición. Para Naamán fue entrar al río 7 veces para sanar su lepra. Entiéndeme, no tiene nada que ver que te zambullas 7 veces, no tiene nada que ver el río, no tiene nada que ver eso. Pero sí es importante que el río sucio simboliza ese lugar que tú no quieres ir porque quieres que se haga a tu manera, a tu forma. Y Dios no lo hace así. No es a tu manera, es a la manera del Señor. Es a la manera en que Dios quiere sanarnos. Es a la manera en que Dios quiere transformarnos. Es a la manera en que Dios quiere gobernarnos. Es a la manera en que Dios quiere enamorarnos. Yo te animo hoy y mi reto para ti hoy es, busca al Señor, pero sobre todas las cosas, besa al río sucio. Besa ese Jordán, que de pronto no es agradable, pero que el Señor va a hacer una obra sobrenatural. El Señor lo va a hacer, yo lo creo. Yo creo que el Señor va a hacer una transformación de adentro hacia afuera. Y ya sé que lo está haciendo. Ya sé que está cambiando. Al escuchar estas palabras, Dios está transformando tu vida. Dios está transformando tu carácter. Y yo sé que muchas personas en este tiempo, como dice la palabra, tienen sed de Dios. Solo que no saben dónde buscar. Solo que no saben dónde beber esa agua, ese río de agua viva. Ese río que te transformarán y te harán una persona como Naamán, que era un general, era una persona rica, tenía de cuantas posesiones. ¿Y sabes qué prometió él? No ofrecer más sacrificio a los ídolos
a los dioses paganos, sino al Dios de Israel. Mi conclusión hoy es: ¿a qué estamos dispuestos hoy? ¿A qué estamos dispuestos hoy? Si el profeta, el pastor, el líder nos dice que tenemos que ir a un lugar que no queremos ir para que tu vida sea transformada, para ir a ese encuentro con el río sucio, ese río sucio que Dios usa para transformar nuestras vidas, para transformar nuestros corazones, para hacernos mejores personas. Yo espero que te haya gustado este mensaje, compártelo con muchas personas. Yo estoy seguro que va a ser de bendición para muchos otros, y yo sé que la gracia, la paz, la plenitud de Dios estará contigo. Si tú llevas muchos años viviendo de la misma manera, Naamán le pasó algo similar. Llevaba mucho tiempo con una lepra que no lo dejaba prosperar a nivel espiritual. De pronto tenía todas las posesiones, pero no tenía paz, no tenía restauración, no era limpio, no estaba santificado por el poder de Dios. Y esto no es religión, yo siempre lo digo, es un estilo de vida. Buscar al Señor es un estilo de vida. Así que te animo a buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo, donde estés. Si escuchas este mensaje, compártelo con otras personas que lo necesitan escuchar. Compártelo con aquellos que lo necesitan, incluidos nosotros. Amén. Y bueno, esta ha sido la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que haya sido de mucho agrado, que hayas podido profundizar más en ti, que hayas podido imaginarte esa película de profundizarnos en el río sucio, y que sabiendo de que cuando salieras del río, de ese río horrible, de ese río que a la vista no es bonito, Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Así que nada, tenemos más bendición para ustedes, ¿no? Dios te bendiga, Dios respalde lo que haces, Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tus hijos, a tu descendencia, a tus familias, a tu esposo, a tus futuros esposos o futuras esposas. Bendiciones para todos. Dios le bendiga, y ya sabes, encuentra tu río sucio para que Dios haga la obra en ti. Dios te bendiga.